hemos hablado, esa formulación de la teoría del caso, ¿no? Ya vimos, premisa normativa, fáctica y probatoria desde un punto de vista procesal. Desde un punto de vista epistémico, hablamos del fundamento jurídico. Este fundamento jurídico tiene 4 componentes, un componente constitucional, uno procesal, uno epistémico y uno probatorio. El componente constitucional se va a componer o va a conformarse de las normas constitucionales, la constitución política, la norma fundante del Estado mexicano y los tratados internacionales, las diferentes convenciones que aborden el rubro específico de los derechos humanos. En esta perspectiva, el componente procesal se va a estructurar con la norma sustantiva, la norma adjetiva y los precedentes judiciales. ¿Por qué es importante ver esta interacción? Porque a partir de la norma sustantiva voy a identificar el derecho mismo, la acción que voy a emprender. A partir de la norma adjetiva voy a analizar el procedimiento a seguir. Y a partir del precedente judicial voy a verificar cómo ha convivido la norma jurídica con el hecho social mismo, con el caso concreto o con un caso que sea similar a lo que yo busco establecer. Dentro de este fundamento jurídico tenemos el componente epistémico que se va a conformar por los hechos que integren ese caso concreto y tenemos también el componente probatorio conformado por todas esas pruebas, esa comprobabilidad que va a permitirte dar esa comprobabilidad fáctica y también que van a permitir crear como los medios de convicción para el impartidor de justicia. Esta teoría del caso y este fundamento jurídico se analiza a la luz de las diferentes escuelas del pensamiento jurídico. ¿Cuáles son esas escuelas? El juspositivismo, el justnaturalismo y el realismo jurídico. Sabemos bien que a través del justnaturalismo el Estado nos reconoce los derechos. Por el simple hecho de ser persona, estás dotado de derechos. A partir de la dignidad de la persona humana se van a derivar todos los demás derechos. Nos los reconoce. ¿Cuándo se materializa? ¿Cuándo se positiviza ese reconocimiento? A través del juspositivismo. En el juspositivismo, el derecho nos concede, nos otorga esos derechos a través de incorporarlos a la norma jurídica. Finalmente, con el realismo jurídico tenemos esa convivencia del hecho social con la norma y atendiendo a parámetros, como lo veíamos con la teoría de Norberto Bobbio, de efectividad, eficacia y eficiencia de la norma jurídica. Todo esto que hemos analizado y en el orden lógico de la estructuración del plan de estudios con el que contamos, vemos que puede analizarse, ya lo vimos, desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista epistémico, desde el punto de vista de las escuelas del pensamiento jurídico, ¿no? De esos discursos del derecho y obviamente aquí entramos a los diferentes niveles de conocimiento del derecho. El derecho lo conocemos desde la parte de la dogmática jurídica, desde la teoría jurídica y desde la filosofía jurídica. Desde la dogmática jurídica vemos todo aquello que tiene que ver con las normas jurídicas, con lo que establece la norma y cómo se aplica. Desde la teoría jurídica hablamos ya de este punto preciso de las escuelas del pensamiento jurídico, desde qué perspectiva puedo analizar el derecho y también desde dentro de la teoría jurídica vamos a ubicar el aspecto mismo de los discursos jurídicos, cómo se manifiesta el derecho. ¿No? El derecho se manifiesta a través de discursos del derecho, para el derecho, con el derecho y acerca del derecho. Discursos o manifestaciones que tienen que ver con normas jurídicas, sentencias o decisiones judiciales, precedentes judiciales o la jurisprudencia y la doctrina. ¿No? Entonces vemos esas dos formas de manifestarse del derecho a través de discursos jurídicos y de interpretar el derecho a través de escuelas del pensamiento jurídico. Esto siguiendo ese orden cronológico de las materias que ustedes han tenido oportunidad de estudiar. Vemos también que esta teoría del caso desde el punto de vista procesal y este fundamento jurídico desde el punto de vista epistémico se engarza con las escuelas del pensamiento jurídico y a su vez se enlaza también con los diferentes modelos argumentativos que han aprendido en pensamiento complejo y argumentación jurídica. Desde la perspectiva de la tópica y retórica de Vivek, desde la perspectiva de las 3 figuras bases que establece Jaime Perelman, de orador, discurso y auditorio,
desde el modelo argumentativo del gran Stephen Toulmin, ¿no? De datos, conclusión, garantía, respaldo de la garantía, refutación, desde la fórmula del peso de Robert Alexy, ¿no? El peso que tienen las normas y los principios, desde la teoría institucional del derecho de Neil McCormick, ¿no? Desde el hecho de clasificar a las normas a partir de normas institutivas, de normas de consecuencia y de normas de término, desde la perspectiva de Ronald Dworkin de esta visión judicial de operadores de justicia en torno a los casos difíciles. Entonces, noten cómo cuando hablamos de formular la teoría del caso por el Ministerio Público, no solamente hablamos de, oh sí, servidor público reúne los requisitos y determina algo, el ejercicio o no ejercicio de la acción penal. No, es algo que va más allá, es un trabajo que constituye aspectos más importantes y más relevantes que simplemente detener a una persona e iniciar una carpeta, ¿no? Son aspectos que se vuelven cruciales y relevantes y que obviamente ustedes como futuros licenciados en Derecho pues tienen que llevar a cabo, ¿no? Noten cómo integrar un caso, formular una teoría del caso va más allá de contar con la norma, los hechos y las pruebas, ¿no? Creo que eso es lo importante y la riqueza que tiene el sistema, el plan de estudios que ustedes están llevando.